Te cuento que parecía que había un grupo de muchachos que parecía que iban a diferentes lugares. Había unos, sí, que traían simplemente una mochila en la espalda. Otros, en cambio, no solo venían arrastrando tremendas maletas, sino que además cargaban bolsas para llevar seguramente cosas que no cabrían en las maletas. Pero eran jóvenes que iban de misiones al mismo lugar y por el mismo tiempo. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué unos viajaban tan livianos y otros llevando tantas cosas, tanto peso? En primer lugar, se podría pensar que porque unos eran sumamente prácticos y los otros sumamente previsores, pero hay que replantear esa rápida conclusión al leer el Evangelio que se proclama este domingo 15 del tiempo ordinario ciclo B, el Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos del 7 al 13. Pues nos cuenta San Marcos que cuando Jesús envió a sus apóstoles a su primera misión, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en bolsillos o mantos, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y podrías preguntarte por qué pidió esto Jesús. ¿Que no hubiera sido mejor que los enviara bien abastecidos con todo lo habido y por haber que pudiera necesitar? Cabe pensar entonces que lo hizo así porque quería que sus apóstoles aprendieran dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. En primer lugar, vamos a ver, a depender de la providencia divina. Vamos a considerar lo siguiente. Si los apóstoles hubieran sido enviados con la bolsa, vamos a decir así, repleta de comida y de dinero, hubieran puesto su confianza en sus propios medios. Si hubieran creído autosuficientes, hubieran llegado a pensar, como piensan algunos, que tienen recursos suficientes o abundantes, que no necesitaban a Dios. En cambio, el ir como fueron enviados, sin ningún guardadito, los obligaba a pedirle a Dios todo lo que necesitaban. Mira la diferencia, por grande o pequeño que fuera, y a confiar en que Él les daría lo que les conviniera. Aquel que enseñó a sus discípulos a pedirle al Padre el pan de cada día, quiso que no solo lo dijeran de dientes para afuera, sino que experimentara esta diaria dependencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que pensar que no solo porque se fortalecería su relación con Dios y su confianza en Él, al comprobar que de una u otra manera siempre respondía oportuna, sabia y misericordiosamente a sus peticiones, sino también porque tendrían una gran credibilidad al evangelizar, no solo de palabra, sino con su propio testimonio de vida. Y la segunda cosita que habría que observar ahí es a aprender a depender también de los demás. ¿En qué sentido? Vamos a lo siguiente. Notemos que Jesús les pide, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Eso está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 10. Es evidente entonces que no quiere que lleguen ante la gente con una actitud de superioridad, como enviados divinos que están por encima de los demás mortales, sino como hermanos que vienen a enseñar, sí, pero también a aprender, que vienen a dar, sí, pero también a recibir. Es una enseñanza importantísima para todo aquel que quiera ir de parte de Dios a comunicar la palabra, a catequizar, a aconsejar, a realizar un servicio en la iglesia. Debe estar dispuesto a depender no solo de Dios, sino también de los hermanos, porque regularmente Dios
le hará llegar lo que necesite, no en un paquete caído directamente desde el cielo, tan auténtico como un correo aéreo, podríamos decirlo así, podría descalabrarlo de un solo envión, sino a través de los hermanos y en particular de aquellos a los que se dirige. Si hubiéramos podido acompañar a los apóstoles en su misión, hubiéramos visto que ofrecieron alimento para el alma, recibieron alimento para el cuerpo, recibieron un techo para el cuerpo, ofrecieron cobijo para el alma. Qué bella fraternidad cristiana se establece, te cuento, cuando todos aportan y reciben de otros lo que Dios les da para el bien común.